Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos tratando un tema importantísimo, ¿no? para este mundo que se avecina, porque precisamente estamos tratando de la familia, ¿no? y de la familia tanto en ese mundo que estamos plantando ahora, ¿no? La semilla de buenas familias, familias cristianas, ¿no? Para el futuro, pero sobre todo los padres que tenemos que desarrollar un modelo de familia en el momento actual, con todas las circunstancias pues que vivimos, ¿no? Pero con alegría y con esperanza, ¿no? Y por eso tenemos la suerte que nos acompaña una semana más María José Arranz. ¿Qué tal, Muchas María José? gracias. Y digo la suerte porque, bueno, ella es madre de 7 hijos, lo hemos comentado que estaba casada con Juanjo, ella y Juanjo son padres de 7. A ver, ¿nos cuentas un poco los nombres y las edades y las circunstancias? Sí, mi hija mayor se llama Iciar, tiene 28 años, ya está en su mundo profesional, trabajando. Ignacio es el segundo, que tiene 26, él tiene ya una novia bastante formal, también está trabajando con su carrera profesional. Luego está Javier con 24, que pues está terminando ya, está en prácticas, este año es su último año de carrera y bueno, como decía él, esta semana empiezo mi experiencia laboral, decía, ¿no? Y luego Juanjo, que él también me acaba de decir por WhatsApp que le han cogido en su última entrevista de trabajo y empieza con 22. Y luego tengo a Pablo, que tiene 21, estos son una de las parejas que están más juntas de mis hijos, y él está estudiando unas oposiciones. Luego Maravillas, que tiene 18, y Rafa, que es el Benjamín, que tiene 16 y bueno, está en cuarto de la ESO él, o sea que todavía le quedan un par de años de cole bueno, por delante. Los nombres muy bonitos, ¿eh? O sea, sí, Juanjo, ¿verdad? tú habéis escogido unos nombres preciosos, ¿eh? No quiero decir cuál. Es Maravillas mejor, es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, original, Maravillas, digo brevemente, el nombre es fruto de una promesa a Santa Maravillas de Jesús, porque cuando me enteré de que estaba embarazada del sexto, pedí por favor que fuera una niña y prometí que le ponía su nombre. Y mira, me lo concedió y orgullosa le puse su nombre. María José, en este capítulo vamos a tratar, pues eso, la transmisión de la fe, ¿no? Hemos hablado a los hijos. Hemos hablado al principio, pues bueno, cómo ese matrimonio ya con la presencia de Jesús, ¿no? En su vida de matrimonio está recorriendo ya un proyecto de amor conyugal, llegan los hijos, ¿no? Y bueno, y hay que no solo plantearse bueno, si queremos que tengan fe o no, que eso ya damos por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo, no? Porque claro, también hay maneras, tradiciones familiares, formas, ¿no? De primero iniciar al niño pequeño, ¿no? Desde pequeñito hasta la primera comunión, si quieres, ¿no? Un poco más allá, ¿no? Hasta la confirmación, pero cómo eso marcará su vida espiritual y su encuentro y su relación con Jesús, con Dios, ¿no? Yo digo, en mi experiencia he ido haciendo aciertos y errores, lo confieso desde el primer momento. O sea, yo al principio, tanto mi marido como yo, para nosotros el reto fundamental con nuestros hijos es la transmisión de la fe. Ellos saben y son conscientes todos, aun dentro de su libertad, que para nosotros es el bien fundamental. O sea, que es nuestra primera prioridad. Y eso ha sido algo que desde el primer momento hemos trabajado. Ahora, lógicamente con nuestros muchos errores. Al principio, quiero decir, con una intensidad muy grande, como con una carrera contrarreloj por quemar etapas. Yo recuerdo con mi hija Iciar que la tosigamos a catequesis, o sea, no solamente las de comunión, sino que además había catequesis en casa y había catequesis en el movimiento donde íbamos, ¿no? En nuestra comunidad de fe, o sea, que la empapuzamos, vamos. Entonces hemos ido como corrigiendo un poco y viendo dónde estaba ese punto adecuado, ¿no? Sí que es verdad que una cosa teníamos clara, y eso ya lo digo desde un punto de vista personal como madre, que yo a mis hijos los he incluido en la vida en mi vida espiritual y en mi vida de piedad, ¿no? O sea, ha sido como una cuestión muy natural. O sea, yo rezaba delante de mis hijos y rezábamos el rosario por la noche y se iban durmiendo, quiero decir, según las edades iban cayendo, pum, 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 entonces, pero eso era algo que se respiraba en casa, ¿no? El ofrecimiento de obras por la mañana, una oración a Dios a primera hora de la mañana, pues de camino al colegio,
la bendición de la mesa, ese rosario familiar, como digo, a última hora del día que recoge un poco todo el día. O sea, eso formaba parte como de la rutina de la familia y del... Eso no lo habéis corregido. Eso no lo hemos corregido, eso no lo hemos corregido, eso sigue estando ¿no? ahí, eso sigue estando ahí. Lógicamente ahora, pues cada uno tiene su horario y tiene sus actividades, pero procuramos mantener lo máximo posible, ¿no? En función, luego claro, entra también las edades y las libertades de cada uno y los horarios de cada uno, como digo. O sea, no, pero en esta, o sea, eso es importante que forme parte de del ambiente de casa, ¿no? Y luego también, o sea, el hecho de que, vamos, mi marido y yo, pues gracias a Dios, siempre hemos tenido ese afán por acudir a la Eucaristía, porque además es un alimento que necesitas y cuanto más hostil es el medio y cuanto más dificultades tienes, más lo necesitas. Entonces los niños también, en la medida de las posibilidades y en la medida de horarios y tal, también han ido sumándose a esa Eucaristía. ¿Te refieres a la Santa Misa, a la adoración también, eucarística? Me refiero sobre todo a la misa. Es verdad que para nosotros la adoración, ellos han empezado no de pequeños, porque claro, la adoración que nosotros hemos ido siempre ha sido tarde por la noche, entonces es verdad que ya tenían una cierta edad, no, pero sí ese visitar al Señor en la iglesia, si yo voy a misa, yo voy con los hijos que están en casa a misa, me los llevo, procuro explicarles, ese conservar a contraviento y marea la misa dominical de todos o los más que se pueda. O sea, como tener esos objetivos marcados, esos objetivos marcados. Luego, otro tema muy importante también es el tema de la formación, porque no es solamente la vida de piedad, también tienes como que amueblar un poco las cabezas y más en un medio como en el que viven. Quiero decir, que tengan criterios, que conozcan su fe, en lo que creen, que sepan dar a la medida de lo que puedan una razón de esa fe. Para nosotros ha sido siempre muy importante que tengan una experiencia personal con el Señor, llegado un momento, entonces hemos propiciado actividades donde ellos, independientemente ya de la familia, puedan tener esa... Y para nosotros, qué decir, mis hijos saben que igual no somos amigos de pagar un viaje de fin de curso en bachillerato, pero que si hay posibilidad de un viaje misionero, vamos a hacer el esfuerzo, una peregrinación. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ahí van a tener esa experiencia que va más allá de lo que hablábamos en otro programa, de lo que es, digamos, la cultura religiosa de la familia, sino ya es ese encuentro personal con el Señor que te hace ya hacer una opción y comprometerte tú, ya independientemente de tus padres y tu familia, ¿no? Una peregrinación, una visita a un santuario, esa experiencia vivencial forma parte de esa formación catequética. También, lógicamente, ¿no? Es una buena, un buen método. Sí. Campamentos, o sea, todo lo que han sido actividades en ese sentido, incluso... Claro, luego hay que jugar, o sea, en esa primera etapa de catequesis, digamos, hasta comunión y confirmación, tú ahí, o sea, como padre y madre puedes echar el resto. O sea, tú tienes como carta blanca con tus hijos, ¿no? O sea, es la edad en la que tú puedes... lo que pasa es que si tú ahí creas vínculos que te puedan servir luego para la adolescencia, digo, con esos movimientos, esas experiencias de peregrinación, de campamentos, pues tienes ya un puente lanzado para cuando tú quedes más desplazado, ¿no? Porque llega un momento en que tus hijos te desplazan. Bueno, pero harán amigos en estos ambientes, en estos movimientos. Exactamente, ¿no? Entonces ya querrán ir no porque vas tú, sino porque van sus amigos. Entonces, por eso digo que es el momento de lanzar puentes para cuando ya la decisión empiece a depender de ellos en cierto modo, ¿no? Pero ahí es donde también los padres, en decisiones conjuntas, tienen que ir como estratégicamente viendo, ¿no? Aparte de que a lo mejor para ellos les va muy bien determinado carisma, determinado movimiento, pero ves que en la actualidad, gracias a Dios, ¿no? Y en esa efusión que tenemos del Espíritu Santo, están surgiendo
nuevas modalidades que a lo mejor, pues no sé, María José, tú y yo nos chocarían, ¿no? Sí. En principio, por nuestra formación, ¿no? La opción carismática, FETAS, Emaús, retiros de vida en el espíritu, muy experienciales y que también nosotros como padres seguramente tendremos que en esas edades empezar a orientar. Yo creo que hay ¿Cómo que nos hacer, orientas? sí, ¿Cómo te yo creo que hay parecería? que hacer un discernimiento para cada hijo. Sí, o sea, por ojalá carácter. hubiera recetas No, estándar, claro, nunca pero las no hay. las hay. No. Entonces, yo en mi experiencia, ¿qué he visto? Pues yo tengo algunos hijos que son mucho más racionales, estoy pensando en uno en concreto que es muy lector. No digas el nombre, no digas el nombre. No digo el nombre, que como dice mi hijo pequeño es el culto de la familia, porque es, toda su habitación son torres de libros y es un lector y tiene muy bien amueblada la cabeza, que para nada una experiencia de ese tipo, como dices tú, le encajaría. Emotiva. No, o sea, él necesita otra cosa, ¿no? Pero luego hay, por ejemplo, otro de mis hijos que igual eso, que le cuesta pues ese tema, o sea, que tiene una vida como es más emotivo y al mismo tiempo le cuesta como expresarse, necesita algo de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es un discernimiento que tienes que hacer con cada hijo. Yo en esto también he recorrido un camino, o sea, yo al principio he vivido con mucha angustia lo de educar y específicamente en la fe, porque claro, yo no tengo experiencia previa, yo soy hija única, entonces de repente me he encontrado con 7 hijos y sin referencias. Y distintos. Y entonces sin referencias de cómo se hace esto, ¿no? Entonces yo pasé mi primera fase leyendo, o sea, tu embarazo semana a semana, el primer año de tu hijo de 1 a 3, tu hija de 1 a 3, o sea, así sucesivamente, ¿no? Cómo educar en valores, cómo educar en positivo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía esa angustia, me formaba y tenía como una especie de inquietud muy grande por responder automáticamente a todas las necesidades y todas las dudas. Y progresivamente a lo largo de los años, y con esas experiencias de acierto y error, lo que he ido viendo también es que muchas veces o siempre hay que dejar un espacio para que Dios actúe y para que ilumine. Entonces, yo ahora pues igual tardo más en decidir, y cuando un hijo viene a preguntarme o a decirme o a proponerme, y tardo más tiempo, porque no tengo esa prisa del principio y porque además ese tiempo me ha dado la experiencia que es lo que le permite a Dios iluminarle a él, iluminarme a mí y a veces solucionar por circunstancias y por signos que no dependen de nosotros lo que hay que hacer. Entonces yo creo que ese espacio también es importante que dejemos como al Espíritu Santo que inspire lo que hay que hacer, ¿no? Con cada hijo. Y luego, claro, sí que es verdad que a los padres nos obliga tanta variedad de opciones a estar, o sea, a saber de qué va la cosa, porque también no todo es bueno, no todo es adecuado para todos, y siendo buenas las cosas, a veces no es el momento o no es lo mejor para ese hijo, ¿no? También hay una cuestión ineludible, que es que, claro, dependiendo de la experiencia de fe de cada uno, eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. O sea, si yo, donde me he encontrado con el Señor ha sido en los ejercicios espirituales, pues yo mi primera opción, siempre, porque es lo que a mí me ha hecho encontrarme con el Señor, será, si las circunstancias lo permiten y si ese hijo, porque ya estamos hablando de otras edades, sí, ahora ya están más adolescentes. Exactamente, ya estás hablando de que es una opción en la que él activamente tiene que poner de su parte, no es solamente ir de cuerpo presente, pues ahí, lógicamente, lo que yo le voy a proponer es eso que a mí me ha enriquecido. Claro, y también ellos... Claro, si nosotros su padre y yo somos laicos del hogar de la madre, pues ellos, ¿qué es lo que han conocido? Pues han conocido el hogar de la madre. Entonces, ¿qué es su sitio? Lo será o no, quiero decir. Pero eso es una herencia que tienen, que también a ellos les sirve como orientación para ir viendo lo que Dios les pide, ¿no? Porque han recibido ya una herencia. Voy a aprovechar para hacer una cuña publicitaria, vale. Porque creo que... Bueno, pues eso, ¿no? Esa vivencia veraniega de campamentos, de situaciones que el Señor pone a veces, ¿no? En nuestro camino, pues fuiste tú y tu marido, y creo que arrastraste a tus hijos, protagonistas de la película Garabandal. Solo Dios lo sabe, sí. Pues os recomiendo muchísimo verla, porque además
sois todos actores Sí, amateurs, sí, ¿no? amateurs, sí. Y Juanjo, ¿y tú? Sí. ¿Cómo surge esa Pues, oportunidad? a ver, fue muy gracioso porque mi marido es un entusiasta, o sea, yo soy mucho más templada, ¿no? En eso nos Os equilibráis. sí, nos equilibramos uno a otro, y cuando surgió la posibilidad, mi marido, vamos, fue a la persona que estaba haciendo el casting de actores y dijo, por favor, haznos una prueba a mi mujer y a mí, porque es que tenemos que participar. Somos muy buenos. Y yo estaba muerta de vergüenza y nos eligieron para un papelito muy pequeño, y de rebote, y de rebote estuvo la posibilidad de ir con todos los hijos que estaban entonces. Mi hija mayor estaba fuera, de hecho de misiones en Ecuador, y fuimos toda la familia. Y mi marido siempre dice que fue una experiencia espiritual, o sea, fue una experiencia familiar porque el ambiente era genial, porque estábamos todos, porque fue en la naturaleza, porque fue una experiencia de servicio, de compartir, fue una experiencia genial humanamente, fue una experiencia religiosa muy fuerte, la verdad, porque había un ambiente de cuidar lo esencial, de la Eucaristía, de oración, de cómo todo iba más allá de lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? Y de cómo el Señor y nuestra Madre nos sorprendían cada día. Y la verdad es que todos disfrutamos una barbaridad. Son de esas experiencias que se quedan como en los recuerdos de la familia y que muchas veces contamos y nos sale la sonrisa porque nos vienen a la mente muchos recuerdos muy bonitos, ¿no? Entonces, esas experiencias también forman parte, ¿no? Las experiencias de este tipo también forman parte de esa transmisión de la fe, porque para ellos eso está grabado, claro. Está grabado, ¿no? Y lo han compartido con su familia, con otras familias, con otros jóvenes, entonces deja una marca imborrable, ¿no? Entonces, ahora bien, yo no quiero ser aquí una ingenua de la vida, también te voy a decir. No quiero que se tenga la impresión, o sea, transmitir la fe hoy en día es un reto, y un reto muy grande. Si para nosotros perseverar es difícil, y todos tenemos experiencia de, como dice San Pablo, de que hacemos lo que no queremos, pues para nuestros hijos el reto es muy grande, es muy grande. Entonces, yo en esto también he evolucionado en el sentido de que quizá al principio, cuando eran pequeños, todo mi afán era hacer yo muchas cosas para transmitir la fe. Y luego a la vuelta de los años me he dado cuenta que lo más importante y lo primero que hay que hacer es rezar, porque es una empresa que va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer como padres, y que lo fundamental es suplicar a Dios, ¿no? Por cada hijo, y hablar a Dios de cada hijo. Antes incluso que vengan los problemas. Antes, sí. Por ejemplo, ahora te quería preguntar, bueno, antes de que a lo mejor alguno de estos hijos que ha sido piadoso, bueno, que ha seguido un poco ese camino de transmisión de la fe, la abandone en su adolescencia o juventud, que eso debe ser pues muy frustrante, muy doloroso. Una experiencia durísima es ver que tu hijo comete el primer pecado mortal. Eso para mí fue un shock. O sea, tú ver a un hijo tuyo que voluntariamente y concienzudamente, sabiendo que eso está mal, decide hacerlo, para mí fue un shock y una impotencia grandísima. O sea, pensé, digo, pues si yo, que soy como soy, sufro con esto, cuánto más que hay que sufrir nuestra madre y el Señor que ha dado su vida por él, ¿no? Pero aún así, yo ese recuerdo lo tengo grabado. Y luego también es que luego hay circunstancias en la vida que originan una crisis de fe. Una es las amistades. O sea, yo tengo experiencia también, además de dos hermanos, uno detrás de otro, que van seguidos, la diferencia que hace de saber elegir bien amistades a no saber, estando en el mismo entorno, quiero decir, en la misma familia, en el mismo colegio, con la misma educación, y sin embargo uno no elegir bien y otro elegir bien, y lo que eso supone luego. Y luego también hay circunstancias, como estoy pensando en otro de mis hijos, que una cruz sobrevenida, un sufrimiento, un accidente en este caso, claro, supone un cambio de planes de lo que tú querías hacer y de lo que vas a poder hacer y de cómo enfrentas ese sufrimiento y que te cuestionas que Dios sea un Dios bueno.
y que permita que te pase a ti eso en ese momento con todo lo que eso supone, y eso es una crisis de fe, que tu hijo puede encajar o no, y que le suponga un alejarse de Dios y luego tener que andar un camino. O, caso de otro hijo, que tome una mala decisión en un momento determinado y que eso le suponga un alejarse de la fe, y luego lo trabajoso que es volver, ¿no? Y curar heridas y esas decisiones mal tomadas, y luego tener que encontrar como tu camino otra vez. O sea, no es sencillo, ¿eh? Dicen que los padres hasta el final, ¿verdad? Sí. Que en todo su trayecto Sí. vital, igual que Sí. han hecho nuestros padres, ¿no? Sí. Que sufren todavía, ¿no? Claro. Por las decisiones Sí, que sí, podemos sí. tomar, o por crisis, en este caso de la fe, que también se puede dar, ¿no? En los padres. Yo te he puesto el ejemplo de los hijos, pero claro, Sí. tú has puesto sobre la mesa el de los padres, ¿no? Sí. Padres ejemplares, ¿no? Que en un momento dado pues los hijos vean que ahí ha pasado algo, ¿no? Eso tiene que ser también... Lo que es súper importante, vamos, yo que todavía estoy en este camino, ¿eh? Lo que es súper importante es no dudar de la providencia de Dios. O sea, al final todo lo que pasa lo permite el Señor y es una providencia amorosa para el bien de cada uno. Lo que pasa es que eso no quita que haya sufrimiento y que haya que pasar por la cruz, ¿no? Pero me parece fundamental para saber encajar y vivir el que es por encima de todas las circunstancias familiares y específicamente con los hijos, precisamente por lo que tú dices de lo que se sufre con ellos, ¿no? Se vive intensamente todo. Ser capaces de confiar, de dar ese salto otra vez en la fe, que al final toda la vocación es un salto en la fe, sí. Dar ese salto en la fe de que el Señor está ahí, nos cuida, nos quiere, procura nuestro bien, quiere más el bien de mi hijo que yo misma. Es padre y Él ve mucho más allá de lo que yo veo, ¿no? Entonces esa confianza me parece fundamental, fundamental. Y en la escuela, es decir, cuando, pues eso, ¿no? Cómo se toman decisiones de a qué escuela hay que llevar a los hijos, cómo se hace esto, ¿no? Sí. Porque también, bueno, pues hay opciones que a veces pueden ser distintas, ¿no? Sí, y que... sí. A ver, nosotros tuvimos nuestro punto de discusión con este tema al inicio cuando, bueno, la providencia de Dios quiso que mi padre muriera, que mi madre enfermara, que viniera a vivir con nosotros. Eso supuso un cambio de localidad, un cambio de casa. Entonces hubo que plantearse, bueno, dentro de todo esto el colegio, ¿cuál, no? Porque ¿cuál es la opción que hacemos, ¿no? Entonces, a mí aquello me parecía menos importante que a mi marido, yo lo confieso, o sea, lo confieso públicamente, y mi marido estaba como súper obsesionado con el tema de elegir bien el colegio. Sí. Y al final, o sea, yo le cedí, o sea, le vi a él tan entregado con el tema que le cedí como decir, bueno, y entonces tú, ¿cuál elegirías? Y elegimos un colegio que católico, además, quiero decir, de buena línea, tal, como asegurando un poco todo eso, ¿no? Con una buena educación, con coherencia, tal. Entonces nosotros no hemos vivido, salvo dos cosas muy puntuales que yo fui a hablar con el director del colegio porque me pareció que no estaban dando un criterio bueno, no hemos tenido ninguna lucha con el colegio porque, digamos, hicimos una apuesta muy fuerte. Cuando digo apuesta, digo una apuesta también económica y hicimos esa inversión por la educación de nuestros hijos y entonces en ese sentido no hemos tenido esa lucha con el colegio ahí a brazo partido. Hubo una coherencia que es lo mejor, ¿no? Que haya esa continuidad del modelo familiar en el colegio, ¿no? Sí. Entonces, pese a eso, también tengo que decir que no todos aprovecharon el colegio y la formación del colegio de la misma manera. También lo digo. Y aun siendo así, uno de mis hijos tuvo una circunstancia, o sea, siendo un chico buenísimo, metió la pata mucho en un momento determinado y hubo que cambiarle de colegio. Y en ese cambio, también lo digo como para ampliar el horizonte, en ese cambio de colegio no elegimos, o sea, le llevamos a un colegio, ya era una edad, era para bachillerato solamente.
O sea, ya era mayor, ¿no? Tenía ya criterio, más o menos, porque no era muy coherente, pero bueno, ahí estaba la semilla plantada. Entonces, le llevamos a un colegio que si a mí unos años antes me dicen que voy a meter en ese colegio a un hijo mío, digo, vamos, ni muerta. Y sin embargo, por circunstancias de la vida, no quedó más remedio que tomar esa decisión. Y yo me acuerdo que tuve una conversación con él y le dije, hijo, vas a ir ahora, has estado en una burbuja viviendo, vas a ir ahora al circo de los leones. Digo, te digo una cosa, digo, como no te pongas el cartel de en lo que crees y cuáles son tus principios el primer día, digo, cada día que tardes te va a costar más y al final vas a perder la fe. Digo, porque no vas a poder callarte indefinidamente y cada vez te va a costar más. Bueno, cosa rara fue de estas veces que dices una cosa y tu hijo te hace caso a la primera, Y entonces efectivamente lo hizo. Y para él ese ambiente hostil en el que de reafirmación. Totalmente, o sea, él volvía a casa del colegio y me decía, mamá, dame un libro donde se conteste esto, porque me he quedado sin argumentos. Dice, hasta le he dicho al profesor, si estuviera aquí mi madre le contestaría. Entonces, de la impotencia ya, ¿no? Pero para él fue una reafirmación absoluta, o sea, y fue un cambio a mejor, siendo una decisión que en principio dirías, no, claro. Entonces, por eso digo que el discernimiento y saber leer los signos es importante. Sí, sí, dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Sí. Y que nos guíe y que nos ayude, y en su providencia, pues ese proyecto que hemos comentado familiar, pues lo conduzca a Él, ¿no? Y nosotros ponemos los medios, intentamos ser instrumentos, ¿verdad? Sí. Y Dios hace más, ¿no? Sí. Bueno, pues con este final, digamos, de los hijos, ¿no? Pasaremos la semana que viene a los abuelos, a los mayores, al otro extremo, ¿no? Sí, sí. Porque también en ese proyecto familiar tampoco te explican qué va a pasar después con tus padres, ¿no? Y has adelantado un poquito pues, tus circunstancias con tu madre, ¿no? Yo te emplazo, María José, si te parece, a la semana que viene para tratar este tema. Gracias. Fenomenal. Gracias, Albert.